Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a la clase de materiales de ingeniería y en la tarde de hoy vamos a discutir la última parte del capítulo 7, así que vamos a estar hablando de hardness, de dureza, y vamos a hacer énfasis en las técnicas que se utilizan en los laboratorios y también a nivel industrial para determinar el hardness de un material. Entonces vamos a empezar por definir qué es hardness. Hardness es una medida de la resistencia que ofrece un material a la deformación plástica, o sea, la deformación permanente localizada. Y para ello se hace una pequeña indentación, es decir, que se penetra, como podemos ver en la imagen, se penetra, como podemos ver en la imagen, el material, la superficie del material se va a penetrar con una punta o con un tip, y ese tip va a tener diferentes formas y diferentes geometrías, mejor dicho, dependiendo de qué tipo de material usted va a evaluar. Así que prácticamente todas estas técnicas son sencillas o relativamente sencillas, porque usted lo que quiere es penetrar con un equipo, porque el equipo puede controlar el experimento. O sea, que usted controla el experimento, la rapidez con que va a indentar y también la fuerza o la carga que va a aplicar en la indentación. Así que básicamente eso es lo que, de lo que se trata esta parte del capítulo. Como les dije, un pequeño indentador, una pequeña punta es forzada a entrar en una superficie del material, obviamente el material que va a ser evaluado, y las condiciones son controladas, lo que les decía, la fuerza que vamos a aplicar es controlada y la rapidez, ¿verdad? Con que vamos a penetrar también, o la rapidez con que vamos a aumentar esa carga también se puede controlar. Obviamente usted va a medir la profundidad de penetración o la huella, el tamaño de la huella que deja esa indentación, esa penetración, y eso va a depender del tipo de prueba que usted esté realizando. Para algunas solo es necesario medir la profundidad de penetración y para otras evaluar el diámetro de la huella de la indentación. Y vamos entonces a relacionar esos valores con un número de dureza. Los materiales más blandos obviamente se dejan penetrar mucho más fácilmente, lo cual resulta en unas durezas mucho más bajas. La medida del hardness es bien relativa porque o es solamente relativa y hay que tener mucho cuidado cuando usted compara valores. Usted tiene que saber qué técnica aplicó, así que por eso existen unas codificaciones para poder expresar ese resultado que yo obtuve, este resultado usando esta escala, este tipo de indentador, y para ello hay ciertos códigos que los vamos a ver ahorita en unas tablas bien simples. A nivel industrial, esta prueba de medición de dureza se utiliza mucho también porque, y en muchos laboratorios en donde se evalúan alloys o aleaciones de metales, eh, composites, porque es bien simple y no es tan costoso. Puede encontrar equipos entre $6,000 y $10,000, dependiendo, ¿verdad?, de lo moderno que sean. Hay algunos que ya traen un software que te detecta la huella. Y entonces usted básicamente lo que hace es que cambia de tip a gira y entonces pone un microscopio directamente sobre la indentación para poder verla como se observa en la imagen. Así que no requiere que usted tenga, ¿verdad?, un training súper especial como un ingeniero para, ¿verdad?, viajar al espacio. No, es algo bien sencillo. Este test no es destructivo porque deja
pequeñas indentaciones. Usted pone la muestra aquí, como la ve, déjenme a ver si puedo borrar aquí. Usted tiene su muestra aquí y sencillamente la indenta con la punta. ¿Está bien? Y luego mira en un microscopio si la técnica que está usando requiere para el cálculo de la dureza el diámetro de esa huella. Si no, con solo profundidad, que también el equipo puede detectar cuán profundo, cuánto bajó ese tip sobre la superficie del material. Así que no es destructivo y eso es un plus porque usted no necesariamente necesita dañar la pieza si usted quiere evaluar una pieza metálica, pues porque las indentaciones son bien pequeñas, por eso les decía la resistencia local a la deformación. Other mechanical properties often may be estimated from the hardness data set of the tensile strength. Y ahorita vamos a ver las correlaciones, la relación que existe entre la dureza y el tensile strength. Vamos entonces a describir la primera técnica o el primer tipo de análisis que se puede hacer. En este caso, el Rockwell Harness. ¿Está bien? Rockwell Harness. De nuevo, no requiere destrezas especiales. Se utilizan diferentes tipos de escala, porque usted puede combinar diferentes tipos de indentación y diferentes tipos de carga. ¿Está bien? Así que este tipo de técnicas permite por su gran, ¿verdad?, probabilidad de combinación, usted puede medir desde metales, aleaciones metálicas, hasta polímeros que son obviamente mucho más grandes. Vamos a encontrar qué tipos de indentadores de las puntas. Vamos a encontrar puntas esféricas de tungsten carbide, unas bolas con diferentes diámetros. O también va a encontrar indentadores que tienen una punta cónica de diamante, ¿verdad?, que es de los materiales más duros que existen en la naturaleza, y aquí están entonces las dimensiones. Recuerden, son bien estandarizados estos procedimientos y se hace para poder comparar. Además de eso, usted se puede imaginar que esta punta debe ser reemplazada con periodicidad porque se va deformando al estar penetrando, al estar indentando con fuerza el material, pues ella también en parte se deforma. Obviamente las puntas, ¿verdad?, cónicas, al ser más afiladas, por decirlo así, pueden llegar a penetrar entonces materiales que son mucho más duros, mientras que las bolas, al no tener esta punta o el tip puntiagudo, entonces no penetra tanto y se utiliza más que todo para estos materiales o piezas que son plásticas y que usted fácilmente las puede indentar. Así que no penetra tan fuerte ni tan profundo al tener una esfera, ¿verdad?, como tipo. El método de Rockwell Harness, ¿en qué consiste? Prácticamente usted aplica una fuerza inicial que es bien pequeña, y esto usted lo hace porque la superficie es corrugada, pues lo hace, y lo que hace es que penetra una superficie, ¿verdad?, poco la superficie, precisamente para evitar todos esos defectos o esos errores que podrían provenir, ¿verdad?, de toda esa rugosidad de la superficie o imperfecciones de la superficie. Así que esto sería, por decirlo así, como esa indentación menor como su punto de referencia para luego la indentación mayor. Así que necesita eso, una indentación menor y una indentación mayor. ¿Está bien? Así que básicamente la indentación mayor va a ser entonces la diferencia, ¿verdad? Lo que usted indentó prácticamente va a ser la diferencia, todo esto menos este pedazo inicial de la indentación le va a dar la indentación real ¿verdad?, cómo se penetró el material. Voy a cambiar el color para que se pueda apreciar de mejor manera. Cuando dije usted tenía rugosidad, una penetración inicial
luego penetra con este mismo tip, pero lo estoy pintando al ladito para que se pueda ver, penetra más profundamente con la carga mayor, y entonces tiene esta indentación total, y prácticamente todo esto menos esto le da realmente la indentación de la segunda carga. Por eso dice la diferencia en profundidades. Se pueden utilizar dos métodos, el Rockwell y el superficial, y el Rockwell superficial, ¿está bien? Dependiendo de la información que usted quiera obtener. Para el Rockwell test, la carga menor es de 10 kilogramos, mientras que las cargas mayores pueden ser 60, 100, 160. La escala se representa por una letra del alfabeto, como van a ver ahorita. Para calcular el Rockwell, usted, por ejemplo, si está utilizando, esta es la escala C, prácticamente usted tiene esta constante que es 100 menos la profundidad en milímetros entre .002. Si está utilizando la escala B, en este caso, ahorita van a ver la escala C qué punta tiene, la escala B qué punta tiene. En este caso, aquí aparece si es un tip de diamante, si es una bola, una esfera como la vimos ahorita, ¿verdad? Del material que vimos ahorita, entonces esa constante es 130 menos el dip en milímetros dividido entre 0.002. Ahí lo tenemos. El Rockwell superficial, obviamente, si yo quiero, por ejemplo, si el material no es tan grueso, la pieza no es tan grande, o yo quiero tener información más hacia la superficie, entonces, cuando digo que no es tan grande, es que no es tan, el espesor no es tan grande, pues yo quiero información más que, o sea, no puedo penetrar tan profundamente, porque si la pieza está sobre un holder, pues entonces voy a tener representación, información de, ¿verdad? Del backup que le ofrece la pieza. Así que yo lo que hago es que indento superficialmente. Si no, si lo que quiero es hacer un análisis mucho más cercano a la superficie, pues entonces aplico cargas más bajas. Por eso es el superficial. Sería 3 kilogramos en vez de 10, y las cargas mayores son 15, 30 y 45, a diferencia del Rockwell, que es 60, 100 y 160. O sea que en el superficial estamos utilizando cargas más bajas precisamente para no penetrar tan profundamente. En este tipo de escala se identifican por los números 15, 30, 45, seguidas por las letras N, T, W, X y Y, dependiendo del tipo de indentador. Aquí vemos entonces un resumen del Rockwell y el de Superficial Rockwell, y vemos entonces las cargas para el Rockwell y el superficial. Vemos entonces la punta ¿verdad? De diamante, o la bola de tungsten carbide spheres. Y aquí están los diferentes diámetros de la punta de diamante. Ahorita vamos a ver entonces Brinell, Beaker and Knopp. Aquí está lo que les decía. Para el Rockwell Hardness Scale, vamos a utilizar el símbolo A, B, C, D, E, F, G, H, I, H, F, G, H, K. No está la I, ¿verdad? El tipo de indentador, este es diamante, las bolas, las esferas que vimos ahorita de 1/6 de pulgada, el tip de diamante, 1/8, 1/16, 1/16, 1/8, 1/8, ¿verdad? Todo esto para las bolas de tungsten carbide. Y aquí vemos las cargas mayores que se aplican para la escala A, 60, para la B, 100, 150, para la D, 100, para la G, 150, para la K, 150. Así que, si por ejemplo usted lee que se obtuvo un hardness de 80, ¿verdad? HRB, eso quiere decir que se representa el Rockwell hardness, ¿verdad? Que se obtuvo fue de 80 cuando se utilizó la escala B.
¿Está bien? Porque se le pone la letra B, B, la escala B. Ya usted sabe que utilizó este indentador y que la carga mayor que utilizó fue esta, solo con esta letra que usted ve aquí. Si hubiese sido 80 HRA, pues ya sabíamos que se utilizó un indentador de diamante y la carga mayor fue 60. Para el Superficial Rockwell Hardness Scale, como les dije, se utiliza la N, la T, la W y las demás letras que mencioné ahorita. Por ejemplo, si yo digo que obtuve un hardness de 60 y lo represento así, 60 HR30W sobre la escala 30W, eso quiere decir que utilicé un indentador de 1/8 de pulgada, esférico, una bola, y la carga mayor que apliqué fue 30 kilogramos. Así que solo con poner 30W, pues ya se sabe exactamente que la mayor carga fue 30 y que se utilizó como el W 1/8 de pulgada de diámetro de esa bola que se utilizó como indentador. Otro de los métodos es el Brinell Hardness Test. Es fácil, pero sin embargo los equipos hoy día son un poco más sofisticados porque en este caso usted tiene que medir el área, ¿verdad? El diámetro de la impresión de la huella, así que sí necesita un microscopio, necesita de esos equipos en los que usted, si esta es la muestra y este es el tip, usted indenta, deja la huella, quita el tip, pone el lente del microscopio sobre la huella y entonces puede mirar la imagen, tomarle una imagen. Mejor dicho, los software hoy día son tan avanzados que ellos reconocen la huella que deja en el material y automáticamente le miden el diámetro. Porque en este caso, en el caso de Brinell, usted necesita ese diámetro en la fórmula, que la vamos a ver ahorita. En este método se hacen pequeñas indentaciones cuando se forza un tip o se empuja un tip sobre la superficie del material que usted va a evaluar. Obviamente las condiciones con que aplica esa fuerza las puede controlar y el rate con que va aumentando esa fuerza también lo puede controlar. En este caso se utilizan para intentar puntas de acero o tungsten carbide, cuyo diámetro del indentador es 0.94 pulgadas. Aquí ve un ejemplo de esa bola de acero para el Brinell Hardness Test. En el Brinell Hardness Test, el load, la carga que usted aplica, puede variar en un rango entre 500 y 3000 con incrementos de 500 kilogramos. Durante el test, la carga se mantiene constante por un tiempo específico, 10 o 30, de 10 a 30 segundos. The Brinell Hardness Number, HB, is a function of both the magnitude, ahorita era HR de Rockwell Hardness, ahora es HB de Brinell. Hardness usando Brinell, ¿está bien? Hardness usando Brinell, aquí está el tiempo y vamos por aquí, the Brinell Hardness Number, HB, is a function of both the magnitude of the load and the diameter of the resulting indentation. O sea que aquí se tiene en cuenta la impresión que dejó y la magnitud de la fuerza aplicada. Por eso usted ve aquí que el hardness de Brinell depende de la fuerza que usted aplicó y del diámetro del indentador, que es la D mayúscula, y el diámetro que dejó la huella es la D minúscula. Así que con esta fórmula usted puede calcular el Brinell Hardness.
lo que les decía ahorita de algunos software avanzados hoy día que ya detectan la huella y pueden darle el valor del diámetro que necesita aquí para poder calcular el valor del hardness en Brinell. Tanto en el Rockwell como en el Brinell hardness pueden haber errores, ¿verdad? O inaccuracies, o pueden, sí, haber fallas o errores que terminan en una variación de la medición. Para cada escala, el hardness may range, puede, ¿verdad?, variar hasta un valor de 130. Sin embargo, cuando ya estamos obteniendo valores de hardness por encima de los 100 o por debajo de los 20 en cualquier escala, entonces se vuelve poco preciso. ¿Y qué se recomienda entonces para eso? En esa situación se recomienda utilizar el NES Harder Material, por ejemplo, si el NES Harder Scale o el NES Software Scale. Si, por ejemplo, me estoy pasando de 100, pues utilizo una escala mucho más baja, donde la fuerza que aplico, obviamente, sea mucho más baja. Si estoy cerca de 20 o por debajo de los 20, mejor dicho, entonces aplico una escala en donde aplico una fuerza más grande para que ese hardness suba. Acuérdense que el hardness es relativo, el valor, porque depende de las condiciones del experimento. ¿Está bien? Así que ahí está. ¿Cómo evitamos esos errores en medición o esas inexactitudes, que no sea exacto la medida? Primero, el thickness de la pieza que estamos evaluando debe ser mayor que 10 veces el tamaño de la indentación. O sea que si la profundidad de la indentación es 10 milímetros, el espesor de esa pieza debe ser por lo menos 100 milímetros. El thickness de la pieza debe ser mayor a 10 veces el tamaño de la indentación. 10 veces el tamaño de la indentación. Vamos a suponer que 10 veces el tamaño de la indentación fue 10 milímetros. 10 veces sería 100 milímetros. Así que el espesor de la pieza que yo quiero evaluar, el grosor, debe ser mayor que 100 milímetros. Ahora lo expliqué mejor, ¿verdad? Si una indentación es hecha cerca de la punta de la esquina de la pieza, puede haber errores, porque al estar en la esquina de la pieza como que no tiene backup alrededor, no hay nada, está vacío, hay aire. No es lo mismo que hacerlo en el centro, en donde hay material alrededor de todo el indentador. ¿Está bien? Así que por eso hay que tener cuidado, que prácticamente debe haber 3 diámetros de la indentación de separación de ese borde. Vamos a suponer que el diámetro de la indentación es 10 milímetros, pues debe por lo menos estar a 30 milímetros de distancia, ¿verdad?, del borde donde yo haga la indentación para evitar que haya errores. Si dos indentaciones son hechas una cerca de la otra, también hay puede haber errores, porque al indentar, ¿verdad?, se crea un campo y ese campo se extiende. Si yo hago una indentación bien cerca de la otra, pues ese campo va a interferir en las propiedades que estoy midiendo en la segunda indentación. Así que por eso debe haber por lo menos 3 diámetros de indentación de separación.
Si la superficie no es flat, también puede haber errores, por lo que les dije. La imprecisión del equipo de saber en dónde alcanzó, ¿verdad?, la superficie del material, o esa rugosidad también crea inestabilidad en el tip cuando está penetrando la superficie. Otro método para evaluar hardness es el NUP y el de Vickers Micro. Miren que ahora es microindentaciones. Son test de microindentaciones. Se penetra mucho menor. ¿Saben? Mucho menor. La indentación es bien poca. ¿Saben? Así que en estos métodos, una indentación bien pequeña se hace con un indentador teniendo una geometría piramidal. The NUP and Vickers test. Las cargas que se aplican son mucho más pequeñas que el Rockwell y el Brinell test. Y en estas solo varían entre 1 y 1000 gramos. La impresión que resulta se observa con un microscopio y se mide, ¿verdad?, la dimensión que requiero. Aquí está una fotografía de cómo se ve una huella que deja uno de estos tips. ¿Saben? En este caso es un beaker. Aquí está el ejemplo de la huella que deja el knob, que es mucho más alargada, porque si usted ve la geometría del knob microindenter, que es de diamante, una pirámide, ve que L es mucho más largo que V, mientras que acá en esta pirámide es bien homogénea. Usted se da cuenta que las dos diagonales miden exactamente lo mismo. Aquí está. Para calcular el hardness de Vickers, por eso tiene una V, aquí está la ecuación que depende de la diagonal que dejó la huella. Mírenlo aquí. Por eso hay que medir la diagonal que dejó la huella con el microscopio. Mientras que el NUP, usted necesita la longitud L. Obviamente en ambos necesita P, que es la fuerza que aplicó, o la carga que aplicó. En el caso del NUP necesita L, que es L, este largo de la huella de la impresión. ¿Está bien? Así que ahí tenemos. ¿Para qué se utilizan estos estos microindentadores, estos métodos de Vickers y NUP? Ellos son recomendados para medir hardness de pruebas de materiales o especímenes o muestras o piezas que son pequeñas. Cuando usted quiere hacer una indentación específicamente en un área de una región, especialmente cuando se trata de composite, como se ve aquí, hay compuestos, hay unos granos aquí de otro material rodeando y usted quiere medir la propiedad para evaluar la resistencia o cómo estos granos de algo que metí para hacer el composite le dan backup y hacen que el material sea mucho más fuerte. Así que cuando quiero más en mediciones mucho más locales, pues utilizo este tipo de microindentadores. Aquí está la huella para el Vickers, el del NUP. ¿Está bien? Lo que les decía ahorita, hay una correlación entre el hardness y el tensile strength, que usted ya sabe lo que es tensile strength porque lo discutimos ampliamente en el capítulo 7. Ambos, el tensile strength and hardness, are indicators of the metal resistant to plastic deformation, ¿verdad? Ambos, entre más grandes sean, pues mayor resistencia está colocando el material a dejarse deformar plásticamente, o sea, deformación permanente. En consecuencia, they are roughly proportional. Ejemplos, el steel, el brass, and el cast iron. The same proportionality relationship doesn't hold for all metal. That is bien importante. Esa relación de proporcionalidad, esa pendiente varía y lo podemos ver en esta gráfica que tiene el tensile strength versus el Brinell hardness. De este lado puede medirlo en megapascal, de este lado lo puede medir en PSI y aquí tenemos la escala del Brinell number. Tenemos la línea, porque ¿verdad? Si es proporcional, pues hay una constante de proporcionalidad entre el tensile strength y el hardness que esté midiendo, en este caso el Brinell hardness. Aquí está en megapascal, aquí está en PSI. Y vemos, ¿verdad? Por ejemplo,
la línea recta para acero no tiene la misma pendiente que para el cast iron o para el brass, porque cada uno va a tener un coeficiente de proporcionalidad diferente. ¿Está bien? Diferente. Por ejemplo, si yo sé que el hardness, ¿verdad? El hardness Brinell que obtuve fue 100, pues entonces 345 megapascal va a ser el tensile strength. Ahí vemos entonces la correlación entre uno y el otro. Hardness of ceramic materials. Accurate hardness measurement of ceramic materials are difficult to conduct. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las cerámicas son quebradizas y sabemos por qué las cerámicas son quebradizas. Tanto las iónicas como las covalentes. Es mucho más difícil para la dislocación poder moverse a través de la estructura cristalina, porque hay iones o porque hay enlaces covalentes. Spherical indenters are normally non-used for ceramic materials because they produce severe crackings. ¿Por qué? Porque obviamente al no ser tan agudo y al ser, por ejemplo, esféricos, el área de contacto es mucho más grande y eso también va a favorecer que haya craqueo. Acuérdense, son materiales bien quebradizos. Así que por eso se usa el beaker y el knob. Are normally used to test the hardness in ceramic, porque son microindentaciones, indentaciones bien pequeñas, precisamente para eso, para evitar que se craquee y que se fracture el material. For very brittle ceramic materials, noob indenters are often preferred over beaker indenters, precisamente por la geometría más alargada, ¿verdad? Que tiene el noob. Aquí están algunos resultados de beaker hardness y noob hardness para materiales como diamante, boron carbide, aluminum oxide, silicon carbide, tungsten carbide, silicon nitride, zirconium, partially stabilized, and soda lime glass. Ahí tenemos, ¿verdad? Diferentes valores, 130 para el diamante, mucho más alto que cualquiera de los otros materiales cerámicos que usted observa en la tabla. Vamos a hablar un poco, ¿verdad? Y a grandes rasgos, porque todos ya tomaron clases de estadística y saben, o en los laboratorios de química, usted también sabe que hay variabilidad en las mediciones. ¿Por qué? Porque es imposible obtener el mismo resultado, ¿verdad? Si repite la medición o el experimento. ¿Por qué? Porque hay ciertos factores que nos llevan a la incertidumbre en la data que hemos medido. Esto incluye el método que estamos usando, variación en los procedimientos de fabricación de la muestra, la persona, ¿verdad?, que está haciendo el experimento tiene ciertos bias que pues, pueden influir en las o prejuicios, por llamarlo así, o una forma determinada de hacerlo, una maña para hacer el experimento, y eso induce ciertas variaciones en los resultados. La calibración del aparato y homogeneidades en la muestra del material que usted está analizando. Si las dos piezas no son exactamente idénticas en composición y en estructura, pues usted va a tener una variabilidad. ¿Está bien? Vemos aquí la campana gaussiana. So, nuestra responsabilidad como ingeniero es medir, tomar mediciones, tomar medidas y todas las precauciones necesarias para minimizar la posibilidad de errores en la medición y también mitigar estos factores que provocan que haya variabilidad en las mediciones. Obviamente la variabilidad es algo que no vamos a poder evitar, porque no vamos a poder evitar todo esto. Variabilidades en material properties should be considered for the design of goods. Obviamente, usted tiene que tener un rango de variabilidad.
y usted ya sabe cómo expresarlo. Usted tiene un promedio, el average. An average number is obtained by dividing the sum of all the measured values by the number of measures taken. Así que tenemos n, el number of measurements taken, y la sumatoria de cada uno de las mediciones que obtuvimos. XE, value for a discrete measurement, and the number of measurement, y X trazo, el average. Aquí tenemos la fórmula para hallar la desviación estándar, que S, obviamente aquí tenemos la fórmula que usted ya conoce y que hemos descrito. Y usted ya conoce porque se ha descrito en los laboratorios de química, física y en estadística. Vamos a mirar entonces el siguiente ejemplo súper sencillo. The following tensile strengths were measured for 4 specimens of the same steel alloy. Compute the average tensile strength and determine the standard deviation. Así que tengo 1, 2, 3, 4 mediciones, 520, 512, 515, 522. Así que simplemente aplico la fórmula para ver, ¿verdad?, el average del tensile strength. Tensile strength average es igual a 520 más 512 más 515 más 522 entre 4. Eso me da el average de 517. La desviación estará aplicando la fórmula raíz cuadrada, que es lo mismo que la exponencial a la 1/2, de la diferencia de cada una de las mediciones versus el average. Esta medición, 520 menos el average. 512 menos el average al cuadrado, 515 menos el average al cuadrado, 522 menos el average al cuadrado. Todos están al cuadrado. Entre n-1, que son 4 menos 1, 4 menos 1, según la fórmula, me da una desviación estándar de 4.6. Así que prácticamente el resultado del tensile strain, yo voy a decir que es 517 megapascal más o menos 4.6 megapascal. ¿Cómo se grafica? Pues aquí tengo la dispersión de los datos, si grafico los 4 datos. ¿Está bien? Estos 4 datos. Muestra 1, 2, 3, 4. Una forma de graficarlo, ¿verdad?, es graficar el TS average y entonces le sumo 4.6 hacia arriba y 4.6 hacia abajo. Por eso les decía que la respuesta es TS es igual a 517 megapascal más o menos 4.6 megapascales. Así que va a variar entre este rango, entre, ¿cuánto da 517 más 4.6? ¿Quién me dice? 517 más 4.6. ¿Cuánto da eso? 517 más 4.6 nos da 521.6. ¿Y cuánto nos da 517 menos 4.6? 512.4. Así que ese es el rango de variabilidad del tensile strength en megapascales después de haber realizado ese experimento. Así que con esto tan sencillo terminamos, ¿verdad?, el capítulo número 7 y estamos ready para evaluar todos estos temas en el examen correspondiente, ¿verdad?, que es el examen número 3. Así que muchas gracias por su atención y los dejo. Saludos a todos.